No hay límite de tiempo. Empieza cuando quieras. Puedes cambiar o seguir igual. Todos tenemos que tomar decisiones. Y para eso hay un Dios que conoce el futuro y que sabe qué es lo mejor para nosotros. Porque como dice la Biblia, porque orar no sabemos. Y Dios sabe que eso es lo mejor para nosotros. De ahí la importancia de intimar con Dios para que el Señor nos hable y nos muestre realmente las cosas como son y como deben ser. Para no andar por la vida por ahí como si no le encontráramos sentido. Porque Dios quiere decirnos que la vida tiene un propósito. Y Dios sabe cuál es. De ahí la importancia de que Dios sea quien trate mejor con nosotros. Para que alinee nuestra mente con la mente de Él. De tal manera que podamos comprenderlo y entenderlo como es su santa y divina voluntad. Y obedecer a medida que vamos conociéndole más. Ese es mi ruego y oración en esta mañana. Amén. Si nosotros miramos en la naturaleza, vemos cómo alguien siembra una semilla, una pepa, y la abona, prepara el terreno, la abona, le riega con agua. No puede hacer nada más. Esperar a que esa semilla germine. Sale una planta, la planta va creciendo y produce su fruto. ¿De dónde viene ese poder? Ese poder viene del exterior. Esa planta necesita agua, esa planta necesita sol. ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionen de una manera tan perfecta? Y miramos cómo en un terreno donde viene maquinaria amarilla y raspan y nadie siembra nada, y sin embargo crecen plantas sin nadie sembrarlas. Bueno, miremos la Biblia, ¿qué nos dice? En Génesis capítulo 1, versículo 11 dice: pues dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, y árboles frutales que den fruto según su género, con su semilla en ellos, y así sucedió. Ahí encontramos una razón de por qué inclusive en una ciudad asfaltan las vías y de pronto salen plantas por allá sin nadie sembrarlas. La Biblia nos tiene la respuesta. Alguien dijo que la tierra produjera semillas, hierba, y entonces podemos decir que la tierra obedece a la palabra que la creó. Así es como suceden todas las cosas. Lo mismo vemos organismos en la naturaleza que obedecen a las leyes biológicas. Entonces, ¿qué podemos razonar aquí? Que de igual manera el hombre también debe obedecer a esa palabra. Porque todo fue hecho y creado por la palabra de Dios. Muy buen día, Sandra, bienvenida. Pero aquí encontramos una gran diferencia. Aquí está. ¿Dónde? En que
Una cosa no puede elegir si obedece a la palabra o no. No puede elegir. En cambio, un hombre puede elegir ya sea obedecer a la palabra, esta palabra, la de Dios, o desobedecerla. Y él no puede decir, el hombre no puede decir, no, es que yo no conozco de Dios, nadie me ha hablado de Dios, porque la Biblia tiene su postura. Y dice en Romanos capítulo 1, el versículo 19. Leemos en las Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1, versículo 19. Dice, lo que se puede conocer de Dios es manifiesto a ellos, porque Dios se lo manifestó. Hasta donde Dios nos permite conocerle, Dios, dice la Biblia, Dios lo manifiesta. Y cada vez nos va manifestando más y más de Él. Muy buen día, Ru, bienvenida. Y lo leemos en Jeremías. Y ahí está Dios hablándonos. ¿Y cuál es la voluntad de Él? Jeremías 33:3. Dice, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, nadie puede quedar en la ignorancia y decir, no, es que, ¿cómo conozco a Dios? ¿Dónde lo veo? ¿Y de qué forma? Y aquí la Biblia leímos en Romanos 1:16 que porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y ahora dice el Señor, bueno, y no es suficiente, pues clama a mí, y yo te enseñaré grandes cosas y ocultas. ¿De quién? Pues de Dios, que nosotros no conocemos. Por eso se cree por naturaleza que todos los hombres conocen de Dios. Y no necesitan ser enseñados acerca de eso. ¿Por qué? Porque Dios se lo manifestó. Romanos capítulo 1, versículo 19, ahí lo estábamos leyendo. Por lo tanto, Romanos 1:19 dice, pues Dios se lo manifestó. Así que no podemos decir, no, es que hay un personaje por allá en un rincón de la naturaleza o de la tierra y para él fue difícil conocer de Dios. Nadie ha ido a predicarle. Entonces, tomando a toda la humanidad en lo que es su conjunto, podemos pensar de que las personas tienen una idea de lo que es el bien y lo que es el mal. Decimos, bueno, pero por allá en los indígenas en la montaña, que nadie les ha predicado, nadie les ha hablado, pero ellos saben qué es bueno y qué es malo. Por la historia que se nos narra, que cuando los han encontrado, ellos tenían sus normas y cómo castigaban al que robaba, en fin. La Biblia tiene respuesta a todas estas cosas. Entonces, un comportamiento acerca del bien, tomando en conjunto a la humanidad, es algo que debe ser obvio en todos nosotros, porque Dios se nos revela de muchas maneras y ha colocado en la mente del hombre, dice la Biblia, su ley, para que de esa manera podamos nosotros tener una buena conducta moral. Nadie es ignorante a estas cosas. Entonces, sin embargo, el hombre dice, no, cuando se cometen ciertos crímenes, se atreve a decir que eso no es malo, sino que es una conducta del hombre, así como, igual que como cuando un tigre mata a su presa para comérsela. Y sabemos que
por la Biblia y por lo que conocemos de Dios y de lo que Dios ha manifestado de Él, así no son las cosas. Dios nos ha dado suficientes pruebas y evidencias de que Él existe, y que si Dios existe hay una ley, y que si hay una ley hay unos mandamientos que hay que obedecer. Por lo tanto, nadie es ignorante acerca del bien, solo que al hombre le cuesta obedecer a Dios, manifestar una conducta similar como la de un hombre cristiano, creyente. En Génesis capítulo 4, leemos en las Sagradas Escrituras, versículo 7. Si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte. Es algo muy real para la humanidad. ¿Por qué una persona es dominada por el vicio, por el alcohol, por la droga? Porque escogió el mal. Y no necesitamos que nos prediquen suficiente teología para saber que eso es malo. La decisión es del hombre. Dios nos permite, nos da ese derecho y nos da evidencia de que el bien es bueno. Ahí está la mentira, aquí está la verdad, ahí está la depravación, aquí está lo que es el principio, lo que son los valores, para que nosotros decidamos. Entonces nos preguntaríamos, si la humanidad conoce el bien, entonces ¿por qué no lo practica? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le está pasando a nuestra cultura? Y Romanos capítulo 1, el versículo 20, leo en la Biblia nuevamente, dice: los atributos invisibles de Dios. Ya nos está hablando de los atributos invisibles de Dios: su amor, su poder, su misericordia. Todas estas cosas, dice, de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo y se entienden por las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿por qué no se practica el bien? Si una persona no tuviera idea de lo que es el bien, pues tendría excusa. Pero aquí la Biblia dice que todo eso se ha revelado, todo eso se ha manifestado. Los atributos invisibles de Dios, su poder, su divinidad. Entonces, una serie de cosas para nosotros no serían posibles si no se nos hubiesen dado. Pero la Biblia nos está mostrando que sí se nos dieron. Entonces sí es posible que el hombre pueda practicar el bien. Solo que él elige, ¿qué cosa? Hacer el mal. Y aparte de que Dios nos da evidencia de eso, el Señor nos muestra cuál es su propósito para con nosotros, qué es lo que Dios desea. Dice en 3 de Juan capítulo 1, 2: amado, deseo que prosperes en todo y tengas salud, así como prosperas espiritualmente. Dios desea el bien para nosotros, desea lo mejor. Y nos da evidencias del bien. ¿Para qué? Pues para que sigamos el bien, busquemos el bien, para que seamos beneficiados espiritualmente, físicamente, intelectualmente, con el bien. Y dice aquí, y gocemos de buena salud, tanto espiritual como físicamente. Entonces, ¿por qué no se nos han dado estas cosas? Porque es que queremos hacer las cosas es como nosotros queremos y creemos que es lo mejor para nosotros, y nos aconsejamos no muy bien.
y creemos que lo que Dios está pidiendo, diciendo, no es como sensato, ¿no? Pero es que eso de cantar y orar, y unos por allá duran hasta tarde de la noche cantando y orando. Piensan, eso no es muy razonable, no es muy razonable. Y algunos dicen, no, es que esas personas buscan a Dios porque son pobres. Entonces lo buscan para que les den un buen trabajo. Que si fueran ricos no lo buscarían. Y piensan que buscar a Dios es algo que los pobres necesitan. Creen que eso no es sensato, que no es razonable. El ser cristiano, el ser creyente. Sin embargo, lo que no es razonable ni sensato desde la perspectiva humana, mire lo que dice la Biblia, lo que dice Dios acerca de lo que Él mismo demanda, de que si se puede, que si es sensato, que si es razonable. Juan capítulo 3, versículo 4 dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Está hablando de que eso es una insensatez el planteamiento cristiano. Desde la perspectiva humana eso no es sensato, eso no es razonable. ¿Cómo puede un hombre llegar a ese nivel espiritual? Entonces, la Biblia, desde la perspectiva divina, la Biblia dice si es sensato, si es razonable, si es posible que el hombre pueda nacer de nuevo, pueda escoger el bien, desear el bien. ¿Qué miramos aquí? Que así es como el hombre tiene una perspectiva desde la cual contempla todo. Pero yo tengo que revisar qué es lo que está gestando eso, de cuál es mi sentimiento, si es saludable o no, porque puedo estar pensando que estoy haciendo el bien cuando estoy realmente equivocado. Inclusive hay unos creyentes con este problema y no lo saben. Ese planteamiento está en Apocalipsis capítulo 3, 15. Dice, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Le está hablando a los creyentes, escogieron el bien, lo sensato, lo razonable, y les está diciendo, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces tengo que mirar, revisar mi perspectiva, si es la mejor, si es de acuerdo a la voluntad de Dios, o si estoy razonando desde mi lógica y no desde la lógica de Dios, porque Dios no es lógico como nosotros. Entonces, pero para llegar a pensar como Dios quiere, debo estar dispuesto a trascender más allá, aún valga la redundancia, de mi propia identidad, para que Dios pueda obrar en mí según su voluntad, porque un conocimiento sensato y razonable me puede estar bloqueando, creerme rico espiritualmente, y que es que yo sí sé cuál es la conducta moral, y de esa manera, aunque esté haciendo cosas buenas, razonablemente sensatas delante de las personas, pues según mi conciencia, sin embargo, no estar hacer de eso mi propio ídolo, y no permitir que Dios obre en mí. Entonces, ¿qué necesitamos
descubrir que no somos personas formadas como con una rigidez, que es que yo soy así, que es que así era mi papá, y es que así las cosas es como me han funcionado, que yo no soy una persona que ya fui determinada en la vida y que así tengo que morir. Tengo que descubrir que no son así las cosas, que no somos personas rígidas en un papel fijo. No, sino que somos personas capaces de expresar una creatividad asombrosa. O sea, que no somos lo que somos, sino que desde la perspectiva divina Dios me está dando la posibilidad de ser mejor de lo que soy. Eso es lo que Dios quiere tratar con nosotros. Y en eso consiste el hecho de descubrir nuestro potencial. Y por eso Dios nos viene al encuentro en esta mañana para decirnos que es necesario nacer de nuevo, para que conozcamos las cosas no como yo creo o pienso desde mi lógica, sino desde la lógica de Dios. ¿Qué ocurre cuando en la vida algo nos importa? Algo que me gusta, pero a veces sentimos miedo. ¿Por qué? Porque es que voy a correr un riesgo. Puedo perder un trabajo, puedo perder un capital. Entonces, se tiene miedo a la incertidumbre, al vacío, a dar ese paso. Pero cuando le permitimos a Dios que se interiorice en nuestra vida, Él nos da la fe para dar el paso en el vacío. Nadie quiere dar un paso al vacío, porque sabe que se va a descomponer, se va a desarticular, se va a quebrar. Pero la fe, Dios nos da la fe para dar ese paso al vacío, a la incertidumbre, al riesgo. Porque pasa el tiempo, los días, los meses y los años, y entonces ahí sí va a ser lamentable. ¿Por qué? Porque nos quedamos en el mismo sitio, en el mismo lugar. ¿Por qué? Por no dar el paso. Entonces, la fe me permite ver más allá de lo que ven mis ojos. La fe me llena de ilusión, de entusiasmo, de energías, de ganas para hacer las cosas, de salir de donde estoy. Y cuando doy el primer paso, ese primer paso que no quiero dar por miedo a quebrarme, a descomponerme, a desarticularme, me estoy abandonando en las manos de Dios. Doy el primer paso inmediatamente para no caerme, no fracasar. Ahí es donde despliego las alas. Porque Dios me da las fuerzas, me repotencia para no caerme. Ahora Él es quien me sostiene y me sustenta. Mientras que atrás estaba en mi confort, confiado en mi trabajo, en mi familia, en lo que tengo, sin querer dar el paso, salir de donde estoy, por la falta de fe, por mi incredulidad. Lo dice la Biblia, Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas.
das el paso y inmediatamente se despliegan tus alas. Si no das el paso, vas a estar ahí con las alas abajo, con un potencial, pero ¿de qué sirve? No le está dando uso. Dice, pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y la Biblia tiene ese potencial que tú necesitas, ese potencial que yo necesito. ¿Para qué? Para que frente al vacío lanzarme, dar el paso. Y entonces, mirando la naturaleza aprendemos. Por eso las cosas de Dios se conocen, porque Él las hace manifiestas. El polluelo del águila está seguro ahí en el nido. Pero ¿cómo es que aprende a volar? ¿Dónde va a ser el curso para volar, para aprender a volar? No es lanzándose al vacío, pero tiene miedo de lanzarse al vacío. Pero sus padres águilas, ya conocen el potencial que tiene el polluelo. ¿Y qué hacen? Pues los toman, los sacan y los lanzan al vacío. Y claro, ellos inmediatamente, la gravedad los atrae al piso, a desplomarse, a quebrarse, a desarticularse. ¿Y qué hace la mamá águila? Se lanza y vuelve y lo toma. Y no lo deja estrellarse contra el vacío. Y así hacen el ejercicio hasta que ya el aguilucho empieza a desplegar sus alas y empieza a volar. Y después de que está volando y se remonta por las alturas, ese aguilucho quiere regresar allá donde está. No, es mejor allá donde está la libertad. Ha descubierto un mejor panorama, un gran paisaje. Se ha dado cuenta que el mundo no era ese lugar allá donde estaba. Descubrió eso. Lo mismo ocurre con nosotros. Si damos ese paso, nuestras alas se van a desplegar y descubriremos el potencial. Ese será el mayor descubrimiento. Descubriremos el potencial que tenemos. No nos causará tanta alegría, emoción el mundo nuevo que estamos descubriendo, sino que descubrimos lo que hay en nosotros, el potencial. Y llegará ese momento donde dirás, oye, yo no creí que podía hacer esto. Te felicitarás, te abrazarás. Pero fue necesario que dar el paso hacia el vacío, hacia lo desconocido, hacia la incertidumbre, para que las alas se desplegaran. De otra manera no. Por eso quiero que leamos en Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Dice, como descienden del cielo la lluvia y la nieve, ahí Dios está utilizando, parece poesía, ¿no? Y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. Analizamos eso, estudiamos al principio. La tierra que produce plantas, vegetación, pero necesita que la lluvia, la humedad de la lluvia, los nutrientes que le produce la lluvia, el sol, en fin, las tormentas, los rayos, de todo eso necesita la naturaleza para poder
dar vegetación a la tierra, es necesario eso. Sin ellas, ¿qué pasaría? Sería un desierto, se secaría. Amigos, esta es la verdad de la humanidad. Lo mismo puede ocurrir con nosotros. Lo mismo puede ocurrir con el hombre, con la mujer, sin la palabra de Dios. Algunos dicen, no, yo leo la Biblia, pero no oro. Otro dice, no, pues yo oro, pero no leo la Biblia. Entonces es como, respiras, pero no transpiras, te mueres. O transpiras, pero no respiras, te mueres. Es necesario orar y leer la Biblia también. Es importante. Porque si no, nuestra vida es desierta, vacía, no tiene sentido. Y de igual manera, no produciríamos nosotros los buenos frutos del Espíritu Santo. Porque esa es la lluvia temprana y la lluvia tardía, el Espíritu Santo. Cuando inicia con nosotros ese trabajo y cuando nos hace producir frutos, el fruto del Espíritu Santo, la bondad, el amor, es el que le da sentido a la vida, le da propósito a nuestra existencia, el Espíritu Santo. Y entonces la Biblia nos llena del poder para nosotros hacer el bien, para gustar del bien y para ser bendición para otras personas. En 2 Timoteo capítulo 3, (16 y 17) dice el Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia. Ahora comprendemos mejor por qué es importante leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es que la escritura me enseña las cosas que yo no conozco, las cosas que necesito saber. Me reprende cuando me estoy desviando. Inmediatamente me reprende. Para enmendar e instruir en justicia, para no obrar en contra de la justicia. Y la Biblia dice que justicia son los mandamientos de Dios. O sea, para no hacer cosas que vayan en contra de los mandamientos de Dios, como es robar, como es tener otros ídolos, imágenes, en fin. Ella me enseña que no debo hacer esas cosas. De ahí la importancia de siempre ir a la Biblia, todos los días, en todo instante. Entonces, ¿qué es? Así como la tierra permite que la lluvia caiga sobre ella, se interiorice y haga su obra, lo mismo nosotros debemos permitir que las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, se interiorice también en nuestra vida, en nuestra mente. Y ahí ella producirá la semilla, la planta y el fruto. Es por medio de la palabra de Dios. Señor, yo quiero dejar la ira, yo quiero dejar el aburrimiento, yo quiero dejar este carácter, pero si no tomas la Biblia. Es la Biblia la que tiene el poder, es la palabra de Dios la que tiene el poder. Así como la lluvia hace que la tierra dé fruto, la palabra de Dios, nosotros también debemos abrir nuestra mente. Por eso el Señor dice, en el texto que estábamos leyendo de Apocalipsis 3, ahora el Señor dice, mire, mejor yo te aconsejo. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si abre la puerta, aquí, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Permitimos, si abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra mente,
la palabra de Dios se interioriza y ella producirá, hará que aquí se produzca una nueva naturaleza. Lo que no le parece al hombre sensato ni razonable, pero desde la perspectiva divina sí es razonable y sensato. Entonces, cuando la palabra entra aquí, que es vida, entonces nuestro carácter será muy diferente, seremos personas más empáticas, tenemos un carácter fresco, manifestaremos el gozo del Espíritu Santo, habrá entusiasmo, la gente se agradará de hablar con nosotros, transmitiremos esa paz. ¿La paz de quién? La del Señor. Eso hace que pueda conectarme con las personas. Un buen diálogo, una buena conversación, un buen tono de voz. ¿Por qué? Porque ahora es una vida cargada de los frutos que proceden de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí Pablo decía, Dios decía a través del apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿por qué? Porque es que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y por lo tanto manifiesto es el fruto de mi Señor Jesucristo, del carácter del Señor Jesucristo. Pero tengo que tener claro algo, amigos. Volvamos al texto de Isaías 55:11. Mire, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, antes hará lo que yo quiero. Entonces, cuando notes que tu carácter es diferente, que es noble, que eres una persona agradable, alguien que manifiesta paz, debes ser humilde y reconocer que no eres tú, sino que abriste el corazón, la palabra se interiorizó en tu vida y ahora la palabra está haciendo lo que Dios le ordenó hacer a través de la palabra. Por eso ahora la gente dice, ya eres una persona diferente. En estos días precisamente conocí hace unos meses unos amigos y decía este hombre, yo por ejemplo, yo llegaba a mi casa y me tomaba mis cervezas. Y yo ahora me doy cuenta que ya no me da ese gusto ni ese deseo de ir a tomarme una cerveza. Y a mí nadie me lo dijo. Y le decía, precisamente ese es el poder de la palabra obrando en tu vida. Porque nadie le ha dicho no tome, pero ha recibido la palabra de Dios. Él abrió su mente y ahora la palabra está haciendo una obra en él. Y ahora él quiere escuchar la palabra de Dios. Siempre que hay un grupo de oración, él asiste o va a reuniones en la congregación. No se las pierde, porque quiere seguir recibiendo esa lluvia, esa palabra de Dios, el Espíritu Santo. Siente que eso le está nutriendo, que su vida es otra. Entonces ahí vemos el cumplimiento de lo dicho por la palabra. La palabra dice que hará lo que ella quiere, y por lo tanto cuando la palabra se recibe en el corazón y en la mente, la palabra cumple lo que la palabra dijo. ¿Y qué es lo que la palabra cumple? La voluntad de Dios. Para eso es que debemos estudiar la Biblia. O sea, no eres tú el que vas a cambiar, el que vas a mejorar, sino la palabra de Dios. Tómalo mejor así y verás grandes cambios, porque podemos estar en una congregación donde se reúnen los sábados, los domingos, pero siguen siendo las mismas personas. No estoy diciendo que no vaya a su congregación mañana domingo ni hoy sábado, sino que reciba la palabra,
que el poder, amigo, está en la palabra. No en asistir a la congregación. Tampoco estoy diciendo que se quede en la casa y entonces que voy a estudiar la Biblia y no necesito ir a la congregación. No. No es simplemente asistir a la congregación, sino es el ir a recibir la palabra de Dios. Que me den palabra de Dios. No un entretenimiento, no un show. Es un momento de emoción. Ahí un ratico, mientras pasa eso. Pero eso no produce nada aquí. No riega, no es el nutriente. Así que me estoy esforzando para que podamos entender mejor las cosas, que no se trata de un espectáculo, de un show. Hoy lamentablemente la mayoría de iglesias cristianas están utilizando los modelos del mundo para atraer gente, para que la gente se sienta bien. Y para sentirse bien se va uno para una discoteca y con amigos, con amigas, y es por sentirse uno bien. Esto no trata de esto, eso no trata de eso, de yo sentirme bien, sino de que Dios pueda entrar en mi vida a través de su palabra y que su palabra haga en mí lo dicho por su palabra, que es ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Y hay gente que los ve uno, por lo menos en la noche anterior, aquí en la ciudad hubo un espectáculo de música gospel, y saltaban y gritaban y esto, y se emocionaban, ¿sí? Pero miremos si hubo palabra de Dios, que es la que da vida. Se confunde el sensacionalismo con el Espíritu Santo. Y es un momento y pasa. En cambio, la palabra de Dios permanece ahí para siempre. Esa es la diferencia. Y cuando la palabra de Dios permanece aquí para siempre, ella está haciendo producir el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, bondad, paciencia, dominio propio. Esa es la gran diferencia a cuando se les da un espectáculo, un show. Si logras entender estas cosas, ya no vas a querer un show el domingo en tu congregación o el sábado, porque sabes que eso no riega tu alma, que eso no alimenta el corazón. Muy buen día, Karen, bienvenida. Así que, amigos, de eso es que trata la palabra de Dios. No es sentirme yo bien con un espectáculo, sino que la palabra de Dios produzca en mí ese regeneramiento, esa nueva criatura, donde se manifieste el gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Si yo entiendo estas cosas, entonces seré humilde y diré: no soy yo, sino es la palabra obrando en mí con su poder, esa transformación, donde seré una persona más agradable, donde me conectaré con las personas para comprenderlas y para orientarlas, mas no para imponerles cosas, sino para que puedan tener ese encuentro con Dios, y de esa manera la palabra entre en sus vidas, riegue sus almas, crezca la semilla de fruto, el fruto del Espíritu Santo que todos necesitamos para tener una mejor relación con la pareja, con los hijos, con los amigos, y aún en la congregación donde tú asistas, ya sea el sábado, ya sea el domingo. Y eso sí es ser cristiano. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo obrando en mi vida para un bien mayor. Y entonces ya no voy a reclamar en la iglesia: pero ¿por qué no traen a este cantante o al otro? ¿Pero por qué no hacen dramatizaciones? ¿Pero por qué no hacen un show para yo sentirme bien aquí en la iglesia? Si no, me voy para otra iglesia donde se haya show, porque me quiero sentir bien, ¿no? Si iremos con un corazón muy humilde a recibir palabra de Dios, ya no buscarás un lugar donde te sientas bien, sino un lugar donde te den palabra de Dios, donde no haya tanta programación, desfile de gente, pasa el uno, pasa el otro. El púlpito pareciera, o la plataforma pareciera una pasarela, ¿no?
sino vas donde te den palabra de Dios, donde te digan, mire, escrito está, esto dice Dios. Entonces, no se trata de que tú ahora tomes la Biblia y digas, yo tengo que hacer esto, o yo lo haré. Y dice, bueno, pero ¿cómo así? ¿Acaso no es así? ¿No es hacer lo que dice la Biblia? No, amigos, no es eso. Debes abrir tu corazón ¿a qué? A la palabra, a esta. ¿Para qué? Para que la palabra interiorizada en tu corazón, ella cumpla en tu mente lo que es la voluntad de Dios y no lo que tú quieres sentir para sentirte bien o agradable o cómodo. Es mucha la diferencia, es grande la diferencia cuando le permitimos que la palabra se interiorice en nuestra vida. Entonces, sácate eso de la cabeza, de que debes tomar la Biblia para obedecer, para hacer esto o hacer lo otro. No es así. Es abrir el corazón a la palabra para que la palabra produzca en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y entonces ya no soy yo el que estoy creando el bien, sino es Dios obrando en mí a través de su palabra el bien, manifestando el fruto del Espíritu Santo, manifestando ya el carácter de Jesús. Ahí hay gran diferencia. Cuando yo tomo la Biblia para hacer lo que dice la Biblia, para obedecer lo que dice la Biblia, entonces me estoy comportando como un fariseo. De labios, dice el Señor, me honran, pero su corazón está lejos de mí. Pero cuando yo tomo la palabra para que ella se interiorice en mi vida, entonces es como el agua que entra en la tierra y la nutre y hace que ella dé vegetación. De igual manera la palabra de Dios entra en mi vida y en mí produce el fruto del Espíritu Santo. Y esto sí es de Dios, y esto sí es bueno. Entonces, ¿qué comprendemos aquí? Amigos, no somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas, sino la palabra obrando a través de nosotros. La palabra de Dios, ella misma, es quien hará eso. ¿Puedes entender esto? Yo creo que sí. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Amigo, permítale a la palabra hacer estas cosas. Permítale. Yo me rindo, Señor. Ya dejaré de intentar por mí mismo hacer las cosas. No volveré a hacerlo, Señor. Porque estoy fabricando un carácter que tú no aceptarás, Señor. Pero mejor ayúdame para entender mejor estas cosas, valga la redundancia, y mejor abrir el corazón para que la palabra, así como la lluvia hace producir la tierra, también tu palabra haga producir en mí ese carácter que es a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Leo en la Biblia, en Colosenses capítulo 3, el versículo 16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría. Ahora sí entendemos mejor estas cosas. Dios nos dice que la palabra de Cristo, o sea, lo que habló Jesús aquí, Él fue el que habló todo esto que está aquí desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe habitar en nosotros de una manera abundante. O sea, debes memorizar las Sagradas Escrituras. Yo debo memorizar las Sagradas Escrituras. Porque así como la tierra necesita el agua diariamente, yo también necesito diariamente la palabra de Dios. Por lo tanto, debo memorizar la palabra de Dios todos los días. Es como si estuviera regando ese terreno seco de mi alma, que no le encuentro propósito, que no le encuentro sentido. De eso se trata.
Cuando leo la Biblia estoy regando mi alma para que produzca fruto. Ahora debo preguntarme, ¿cómo es que he estado recibiendo la palabra de Dios? ¿Realmente la he estado recibiendo como palabra de Dios? Mire lo que nos dice la Biblia en 1 Tesalonicenses, capítulo 2:13. Por eso debo preguntarme por lo que dice la Biblia. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino según es en realidad la palabra de Dios que obra en vosotros los que creéis. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Como si fuera otro libro. A veces se toma la Biblia y se lee algo y ya, y salimos corriendo. ¿Cómo estamos recibiendo la palabra? ¿O la estamos recibiendo como lo que es? ¿Y qué es? Palabra de Dios, que obra en nosotros, los que creemos. ¿Y qué creemos? Que es palabra de Dios. Y cuando la recibo como lo que es palabra de Dios, entonces ella hace esa obra en mi vida. Ya no correremos tanto cuando tomamos la Biblia, leer rápido un versículo y ya, y salgo corriendo como si fuera por cumplir algo. Porque aquí así nos enseñaron. Como para que Dios se ponga contento, como si Dios necesitara que yo leyera la Biblia. ¡Ja! No. Pregúntate cómo estás recibiendo la palabra de Dios. ¿Sí la estás recibiendo como palabra de Dios? Entonces, dice la Biblia, sino según es en realidad la palabra de Dios que obra en vosotros. Vuelve otra vez el Señor a recalcarme. Es la palabra de Dios obrando en mí. No soy yo obedeciendo, o mejor digamos, no soy yo haciendo lo que dice la palabra, sino es la palabra obrando en mí. Eso es lo que me dice la Biblia. Eso es lo que Dios me está enseñando en esta mañana. En otras palabras, no soy yo, no eres tú quien debe obrar para cumplir la palabra de Dios, sino la palabra de Dios debe obrar en tu vida, en mi vida, para hacer que nosotros la cumplamos. Así es mejor. Así no nos vamos a desviar. Puedo estar en la iglesia, pero me puedo estar desviando. Obrando desde el ego, desde el yo. Es que yo sí obedezco. Es que yo sí hago. ¿Ves? Es que ustedes tienen que hacer como yo dicen. No. Es la palabra que está obrando en mí. Hermano, ¿cómo lo haces? La palabra está obrando en mí. Muy diferente, no, es que yo cuando tomo la Biblia, yo entonces obedezco lo que dice la Biblia, yo hago lo que dice la Biblia. No, ¿sí ve? Yo. No es desde yo que obedecemos, sino la Biblia me está enseñando hoy que es la palabra produciendo en mí el fruto del Espíritu Santo, que hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva, es eficaz. Que la palabra está llena de poder para hacer eso que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Cuándo? Cuando se le permite obrar en la vida de una persona. Si tú le permites a la Biblia, a la palabra, obrar en tu vida, ella actuará poderosamente. Así como lo hizo en la creación, cuando la palabra dijo, sea la luz, inmediatamente se produce la luz. Porque la palabra tiene poder. Eso es lo que ocurre cuando tú abres tu corazón a la palabra para que ella se interiorice, y ella tiene poder para hacer de ti un carácter o una personalidad atractiva, agradable, según la voluntad de Dios. Entonces,
¿Qué estamos diciendo? Que se trata de la palabra de Dios, que está llena de ¿qué? De poder. Ahí está todo el poder de Dios. No es que Dios le dio un poder a la palabra, no, ahí está. Todo el poder de Dios está aquí. No es otra cosa que el poder de Dios manifestado aquí, amigos. Ahora entiendes por qué el enemigo de las almas se esfuerza porque no tomemos la palabra, porque él sí sabe el poder que hay aquí. Por eso te prende el televisor día y noche y te entretiene con otros juegos, con cosas. ¿Para qué? Para que no vayamos a la palabra, para que no le permitamos a la palabra obrar en nuestra vida. Porque el diablo sabe que si nosotros le permitimos a la palabra que se interiorice en nosotros, allí se manifestará la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Que seamos nuevas criaturas, que no sigamos siendo las mismas personas. Ese es el resultado de estudiar la palabra de Dios. La vida tendrá un sentido diferente. Ya será una vida con propósito. Ya no seremos las mismas personas. Porque yo hago lo que dice la Biblia, no. Sino porque la palabra tiene poder para hacer de mí una nueva creación, una nueva criatura. Muy buen día, Mari, bienvenida. Pero eso es lo que tenemos que hacer, amigos. No hacer lo que dice la Biblia, porque sería desde el yo, sino permitir que la palabra se interiorice en mí para que ella en mí produzca las obras. Por eso hay personas que van a una iglesia y van a la otra, se cambian de religión y aquí y allá. Y no es eso. La palabra de Dios es una. Y debemos ir allá para que ella nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, y queramos saber más y más de Dios. Leímos que la Biblia puede actuar poderosamente. La palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos lo confirma. Filipenses capítulo 2, versículo 13, leo en la Biblia. Porque Dios es el que obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para cumplir su buen propósito. Ahora quiero hacerles una pregunta. A ver si me están siguiendo. Entonces, dice, porque Dios es el que obra en nosotros el hacer como el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y cómo es que Dios obra eso en nosotros? El querer hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que eso se efectúa en mi vida? Ahora sí la tengo clara. Es a través de la palabra. Cumplimos la voluntad de Dios cuando le permitimos hacer a la palabra lo que dice la palabra. Y no cuando yo digo, voy a hacer esto porque es que Dios me mandó. Voy a hacer aquello porque Dios lo ordenó. No, porque lo estoy haciendo desde el yo. Y muy diferente cuando es la palabra obrando en mi vida. De esta manera, las obedezco desde el amor, no desde el yo. Una cosa es hacer las cosas buenas desde el yo y otra cosa es hacer las cosas buenas desde la palabra, desde el amor. Oye, amigo, Dios nos ayude, ojalá podamos entender bien estas cosas. Todo será diferente. Ya el Señor lo dijo. La palabra hará lo que yo quiero. Permitamos eso. Ya dejemos de estar haciendo ejercicios de buenos creyentes, de buenos cristianos, de estar mirándonos si estamos cambiando o no, si estoy mejorando o no. No, ya no sigamos haciendo el bien desde el yo, sino desde el amor. Y desde el amor es la palabra obrando a través de nosotros. Vas a ver que hay una gran diferencia. Entonces,
a partir de lo que dicen las Sagradas Escrituras, de lo que estamos estudiando, entonces debemos recibir la palabra, creer en la palabra, estar seguros de que lo que dice la palabra, ella realiza en nosotros el cumplimiento de la palabra. Dios me dice que sea perfecto, entonces debo estar seguro y convencido de que la palabra, si logro y le permito que la palabra se interiorice en mí, la palabra hará que yo tenga un carácter como el que Dios demanda de mí. Entonces ya veré que las cosas no son imposibles. Por eso no, pero es que es imposible que uno a toda hora pueda estar leyendo la Biblia. Porque es que lo quiero hacer desde el yo. Pero cuando entiendo estas cosas, no, voy a permitir que la palabra haga eso en mí. Entonces, ¿qué hace la palabra? Tiene poder ¿para qué? Para despertarme en la mañana, para yo querer hacer, tanto como para hacer, querer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? No, el poder de la palabra, obrando en mí, ella misma haciendo el cumplimiento de su palabra. Amigos, y eso lo puedes leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo puedes ver ahí, en las historias bíblicas que se presentan ahí. La misma palabra cumpliendo lo dicho por la palabra. No es el hombre, no fue Moisés, no fue Josué, no fue Abraham, no fue David, no fue Salomón, no fue Elías. Jesús dijo, las palabras que yo les doy son vida, porque es que yo no hablo por mí mismo, yo hablo lo que me dice la palabra hacer, eso hago yo. Y por eso ahora sí leemos en Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué me está diciendo la palabra? Que nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder para cumplir lo dicho por la palabra. O nos hemos acostado algún día sin dormir, sin comer. No, ¿por qué? Porque es que la palabra dice que nada nos faltará. Y Dios suplirá todo, porque Dios es bueno. Ahí está la gran diferencia entre lo que es la palabra de Dios y lo que es la palabra de nosotros, la palabra de cualquier persona. Mire, leamos 1 Tesalonicenses 2:16 nuevamente. Ahí podemos entender bien estas cosas. 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por eso también damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios, por eso debo estar preguntándome diariamente, bueno, ¿cómo voy a recibir esto que voy a leer? Debo recibirla como palabra de Dios, dice. Por eso también damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como palabra de hombres, sino según es en realidad la palabra de Dios, que obra en vosotros lo que creéis. Vas hoy sábado o mañana domingo a tu congregación y ya no vas a esperar un espectáculo, ya no vas a esperar aire acondicionado, ya no vas a esperar un lugar para parquear tu carro, ya no vas a esperar sillas cómodas, así sea un lugar pequeño, humilde. Vas con ese gozo. ¿Por qué? Porque vas a recibir palabra de Dios. Esa es la diferencia. Es la diferencia a cuando vas a escuchar a una persona. Por eso la gente pregunta que hoy es el día de culto, hoy domingo el día de culto, mañana, hoy sábado día de culto. Y pregunta a la gente, ¿y quién va a predicar? ¿Por qué? Porque es que depende del que vaya a predicar. Yo voy. ¿Se dan cuenta cuando no recibimos la palabra de Dios como palabra de Dios, sino como de hombre? Y por eso nos gusta más este predicador o aquel predicador, si la palabra de Dios es una misma. Recibamos la palabra de Dios como palabra de Dios, que tiene poder en obrar en nosotros. Los hombres cuando hablan, la palabra no tiene poder para hacer las cosas. Esa es la gran diferencia. Un hombre puede ser
muy erudito, muy elocuente, pero lo que él dice no tiene poder para hacer lo que él dice. No hay poder en la misma palabra del hombre para que cumpla lo que el hombre dice. Un hombre puede expresar con sus palabras algo muy fácil para él, y podemos estar convencidos de que lo que el hombre está diciendo lo puede hacer, pero no lo hace la palabra. Tiene que él utilizar herramientas y cosas para hacerlas. Eso es la gran diferencia con la palabra de Dios. La palabra de Dios, Dios la pronuncia, tú miras, lees las Sagradas Escrituras y ves que es diferente a lo que dice el hombre. El hombre dice, yo sé que puedo hacer ese puente, pero lo dice, pero la palabra no lo produce, no hace el puente. Tiene que utilizar herramientas, cosas para hacer el puente. Ahí está, esa es la gran diferencia cuando un hombre habla a cuando habla Dios. Por eso es triste, si tú vas a la congregación el domingo o el sábado y vas, es porque un hombre va a hablar, y me gusta este hombre, me gusta aquel hombre como habla, es muy elocuente. No importa la persona, lo que importa es la palabra de Dios. Deme palabra de Dios, yo quiero palabra de Dios. Si logramos entender esas cosas, ya no vamos a buscar un show, ya no vamos a buscar luces, ya no vamos a buscar algo que alimente mi ego, mis sensaciones, mis emociones, para luego decir, fue el Espíritu Santo. No, eso es mentira. No es el Espíritu Santo. Dios no está en el show, en esa clase de espectáculos. Dios está ahí donde está su palabra, respaldando su palabra, para que su palabra tenga poder de hacer lo que la palabra dice. Por eso vuelvo. Muy buen día, Manuel, bienvenido. Buen día, Raúl, bienvenido. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cómo consideras la palabra de Dios? ¿Realmente la consideras que esa palabra tiene poder para cumplir lo que está diciendo en tu vida? Y que será como el agua cuando entra en la tierra, que la hace producir vegetación. Así vas a la Biblia, así toma la Escritura, como la que tiene poder para alimentar tu alma en este momento, para llenar tu vacío, para darte el poder, para sacar el potencial interior que hay en ti, que está luchando por aflorar, y que te va a llenar de valor para dar el paso en el vacío, y que no te vas a quebrar, no te vas a fracasar, porque en ese momento en que haces el paso sobre el vacío hacia la incertidumbre, vas a desplegar las alas como águilas y volarás y correrás y no te cansarás. Así es como toma la palabra de Dios. Así debemos hacerlo. Eso hemos estudiado toda esta hora. Toma la palabra de Dios como lo que es, palabra de Dios, y no como si fuera una palabra de hombre. Muchas personas no saben lo que se están perdiendo. Dios cada día quiere revelarnos cosas, mostrarnos ese poder que hay aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Para qué? Amigos, para que la recibamos como lo que es en realidad. Para que, si yo recibo la palabra de Dios como lo que es en realidad, ¿saben qué ocurre? Que ella va a obrar poderosamente en mí. ¿Qué cosa? La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Eso es lo que ocurre. Por eso es que a veces inocentemente queremos manipular la palabra de Dios. Señor, tú dices aquí esto y no acepto un no, porque es que tú lo dices, Señor. Y queremos como obligar a Dios que tiene que cumplir las cosas. Sí, la palabra tiene poder para cumplir lo dicho por la palabra. Pero por eso yo no debo manipular la palabra, querer manipular la palabra. En Salmo capítulo 33, vuelve el Señor a recordarnos cómo se manifestó esa palabra.
33:6. Salmo 33:6 dice el Señor: por la palabra del Señor, muy buen día, Elodia, bienvenida. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Ahí el Señor me está diciendo, mire el poder de mi palabra, fue por mi palabra que hice la luna, el sol, los planetas. Por eso hacemos tanto énfasis en eso, para que te convenzas de que el poder de Dios se manifiesta es a través de la palabra. Dios habla, el poder está en su palabra, en esta palabra. Para que no gastemos tanto tiempo en televisión y mejor dediquémonos a aprovechar esta palabra. Ese es el esfuerzo. Eso es lo que Dios quiere decirnos. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo su ejército por el aliento de su boca. Ahora miramos el 9. Porque Él dijo y fue hecho. El hombre dice, voy a hacer el puente, y no se hace el puente. Tiene que ir a hacerlo. Esa es la diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de nosotros. Él mandó y existió. Y en Hebreos capítulo 11... versículo 3 dice: por la fe entendemos que los mundos fueron formados por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En el principio no existían los mundos, no los existían los planetas. Es más, ni siquiera la materia de la que están compuestas. Por eso dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos, el espacio, la tierra, la materia. Digo que los cielos, en el principio, tiempo, cielos, espacio, tierra, materia. Eso no existía, y dice, Dios lo creó. Ahí está. Ahí está el cuestionamiento que hace Carl Sagan al Big Bang. Digo, por fin en años los científicos poniéndose de acuerdo cómo fue que apareció el universo, y por fin llegó una teoría en que la gran mayoría acepta el Big Bang, pero dice él, pero el espacio, el tiempo, o sea, pone en duda lo que los científicos dijeron. Ahora sí fue, ya conocemos cómo se dieron las cosas. La Biblia nos dice que Dios fue el que trajo a la existencia esas cosas. Entonces, ¿qué ocurrió? Dios habló, y todos los mundos vinieron a existir, cada uno allá en su lugar, y gravitando, y también trasladándose, todo en orden. ¿De dónde vinieron los mundos? Antes de hablar no existía ningún planeta. Cuando habló, así sucedió. Ahí lo vemos, Dios habló y ahí lo vemos, no fue más. ¿De dónde vinieron? ¿Qué los produjo? ¿Qué fue lo que produjo ese material, la materia de lo que están hechos? ¿Qué los trajo a la existencia? Fue la palabra pronunciada, la que los creó. Esta palabra, amigos, la que tú tienes allá y que se está empolvando y que no tomas, no sabes lo que te estás perdiendo, amigo. El poder está aquí en la palabra, no en el predicador, no en el sembrador, en la semilla. Aquí, amigo, está poder. ¿Y Dios lo hizo qué? ¿Por qué se crearon esos mundos? Porque la palabra de Dios se pronunció, y lo que estudiamos en Isaías 55:11, y la palabra hizo lo que Dios quiso. Y esa misma palabra está aquí. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios quiere en nosotros. ¿Y qué es? Que cumplamos su voluntad. Así que no digas, yo voy a hacer lo que dice la Biblia, yo voy a hacer lo que Dios manda. No, sería desde el ego, desde el yo. Abre tu corazón, abre tu mente para que la palabra haga lo que Dios quiere que haga en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios quiere que la palabra haga en nosotros? Que la palabra produzca en nosotros, o haga en nosotros, la voluntad de Dios. Y es que le sirvamos. Porque es que en la palabra de Dios aquí hay divinidad, aquí hay vida, amigos.
el poder creador de la palabra hacía lo que la palabra le decía. Eso es lo que ocurría aquí. Eso es lo que la Biblia nos está enseñando. Así es la palabra de Dios. Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25. Primera de Pedro 1:25. Por la palabra del Señor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Amigos, les ruego por las misericordias de Dios, abran el corazón, abran la mente para que la palabra se interiorice y ella ahí permanecerá para siempre, para que el momento en que tengas una decisión importante, la palabra hará que tú hagas las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. No gastes tiempo mucho en novelas y películas. Mejor memoriza la palabra ahí para que como la palabra tiene divinidad, ella pueda producir en ti eso que Dios desea en nosotros. Y nuestra vida será diferente. Que no tenemos trabajo, que no tenemos dinero, no lo necesitamos. Necesitamos es que la palabra esté aquí. Y así sea vendiendo limonada o empanadas deliciosas. La palabra hará que lo que dice la palabra se cumpla en nosotros. A través de nosotros. Entonces, concluimos de esta manera, amigos. Permitamos que la palabra de Dios more en nosotros, habite en nosotros abundantemente. Recibámosla como lo que es, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Por eso ya no digas lo que dice Pablo, mejor, yo creo que suena mejor lo que dijo Dios a través de Pablo, porque es palabra de Dios, no palabra de hombre, no es palabra de Pablo. Como dijo David, no, como dijo Dios a través de David en Salmos. Tómela como palabra de Dios, no como palabra de hombre. Y ella hará poderosamente en tu vida lo que la palabra ha dicho. Entonces, cerramos como Isaías 55, 10 y 11. Como descienden del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, y da semilla para sembrar y pan para comer. Ahí está lo que estamos hablando, la comparación de la naturaleza con la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordené. La palabra interiorizada hará no lo que yo quiero, sino lo que Dios le ordenó hacer en mi vida. ¿Y qué es? Hacer su santa voluntad. Cierro con una experiencia esta semana y está en Ageo. ¿Cómo fue que utilicé? Bueno, sanamente, ¿no? ¿Cómo utilicé la palabra de Dios en ese momento? Creyendo en estas cosas que le estoy comentando. Ageo capítulo 2, versículo 8. Ya lo buscamos. Ageo 2:8 dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que la plata y el oro es de Dios. Y la palabra dice que Dios hace que la palabra cumpla lo dicho por la palabra. ¿Qué ocurrió?
el miércoles de esta semana, ya en la tardecita, se me presentó un negocio. Yo no tenía todo el dinero, pero el negocio se podía hacer si compraba el 100%. Yo tenía por ahí el 50%. Así quise negociar, me dijeron no, si compras el 100%, o si no, tienes que dejarlo pasar. Pero el negocio era bueno, había un buen descuento. Insistí y no. Entonces me dijeron, eso ya era tardecito el miércoles. Me dijeron, bueno, esto para mañana en la mañana, tenga el dinero. Y el negocio era tan bueno, yo me emocioné y dije, sí, listo, para mañana en la mañana. Y como a las 7 de la noche, cuando ya estaba más relajadito, o 8 de la noche, me puse a pensar, ¿y yo de dónde voy a sacar el otro 50% si yo no lo tengo? ¿De dónde? Y me puse a abrir la boca. Entonces miré para el cielo y dije, Señor, Padre, ayúdame. Tú dices en tu palabra que tuya es la plata y tuyo es el oro. Ahí es donde viene tener eso aquí en la cabeza. Yo ese texto lo tengo aquí, tengo varios textos. Y esto no es una imprudencia, sino es una oportunidad, Señor. Una cosa es cuando actuamos por necedad y luego queremos obligar a que la palabra nos alcahuetee, y otra cosa es ver las oportunidades y querer aprovecharlas. Yo le dije, y yo sé que tu palabra tiene el poder para cumplir tu palabra, lo que la palabra dice, Señor. Ayúdame, Señor. Porque ya dije que cerré el negocio, Señor. Amaneció, ya eran como las 9 de la mañana y 8:30, 9 de la mañana, y dije, ¿de dónde voy a sacar ahora ese dinero? Padre, ayúdame, tuya es la plata y tuyo es el oro, Señor. Y tú varias veces me has manifestado eso y me lo has hecho realidad. Y yo sé que tu palabra lo dice y tu palabra tiene el poder para cumplir lo dicho por tu palabra, Señor. Estaba en esas cuando, como a las 9:30, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. De donde menos pensaba. Un cliente empezó a escribirme, David, mire, por favor, pase hoy por un dinero que le tengo. Entonces le dije, y el compromiso era en la mañana para las 10. Le dije, ¿puedo pasar ahora en la mañana, que es que estoy necesitando ese dinero? Me dijo, sí, claro, con mucho gusto, pásese. Me dijo, gracias, Señor. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué le digo que fue Dios cumpliendo, haciendo que la palabra cumpliera lo dicho por su palabra? Cuando fui donde ese cliente a recibir el dinero, le dije, uy, no sabe cuánto le agradezco. Digo, no, si usted supiera lo que pasó. Digo, pues imagine cómo le parece, yo cierro a las 7 de la noche. Y llegó un señor ahí a enredarme con que necesitaba esto y que le presentara esta mercancía, luego otra. Me dieron como las 8 de la noche atendiéndolo ahí, compró ahí unas cositas ahí. Pero me demoró hasta las 8 de la noche. Hasta que por fin compró algo. Y ya me iba a ir. Cuando llegó un señor y me dijo, tiene esta mercancía, sí, tiene esta otra. Era un mayorista y me compró una cantidad de mercancía. Y cuando me estaba pagando, yo dije, esta plática es para David. Y a las 8 de la noche yo estaba clamándole a Dios, Señor, tu palabra dice que tuya es la plata y tuyo es el oro. Y yo sé que tú tienes el poder a través de la palabra y te puedes manifestar. Mientras yo oraba, mientras yo memorizaba ese texto, lo traía a la mente y le pedía a Dios humildemente que cumpliera lo que la palabra estaba diciendo. Ya Dios estaba obrando a través de ese señor que demoró al cliente
para que de esta manera pudiera esperar al viajero que llegaba a las 8 de la noche y le compró toda esa mercancía. Y la palabra puso en el corazón de esa persona: esta plata es para David. ¿Por qué? Porque la palabra estaba haciendo cumplir lo que se había dicho en la palabra. Gloria a Dios por eso, amigos. Y por eso dije, tengo que predicar esto. Y eso es lo que me esfuerzo en esta mañana. Y le ruego por la misericordia de Dios, tomen la palabra de Dios como palabra de Dios y no palabra de hombre. Abran la mente para que la palabra se interiorice. Y así como el agua riega la tierra y hace que produzca vegetación, la palabra tiene el poder divino para cumplir en nosotros la voluntad de Dios. Amigos, espero haberles podido ayudar un poquito con estas cosas. No por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Un feliz día y bueno, que Dios nos bendiga a todos.